Hola, buenos días. Mi nombre es José Antonio Durán y bueno, les doy la bienvenida primero que todo a este canal. En este canal vamos a trabajar, lo que se pretende es trabajar el tema de la astrología. Siempre vamos a hablar de la astrología, vamos a tratar de mirarlo desde un punto de vista o a enfocarnos en un punto de vista, digamos que un poco más trascendental. Digamos que no vamos a hacer una astrología de lo que podríamos decir astrología de esquina, sino que vamos a tratar un tema trascendental. Y bueno, esta presentación viene un poco enfocada para quienes conocen algo de astrología y para quienes no conocen algo de astrología, orientado desde el punto de vista de que, como ustedes ven en mi carta natal, pues mi sol es de Virgo, mi luna está en Virgo, mi ascendente es Escorpio. Ese ascendente Escorpio va a tratar de profundizar, de, digamos que de hacer profundo lo que es esta área maravillosa. Tratar de que no se quede en algo, digamos que sin sentido, sino en algo profundo, en algo que realmente indique de dónde viene y hacia dónde vamos, en algo que sirva como realmente la astrología, una herramienta de autoconocimiento. En ese contexto es que nosotros vamos a trabajar la astrología. No pretendo digamos que en este canal, hacer un taller de astrología. No pretendo tener la razón en lo que es la astrología, ni ser como la última palabra en la astrología, porque pues como todos sabemos no existe. O por lo menos no existe en la unión de tantas y tantas materias para lo que es conformar una carta natal. Entonces es muy importante que veamos que lo que pretendo es que esto sea profundo, que esto sea trascendental y que llegue, tratando de hacerlo con palabras de acentavo, que llegue a todas y cada una de las personas en este canal. Bueno, obviamente, como un tema de inicio, debo advertirles, o debo decirles, o debo contarles que nosotros vamos a trabajar lo que se llama la carta natal eclíptica y que vamos a hacer un énfasis específico o especial en lo que llamamos la carta natal ascensional, con un sistema topocéntrico que nos va a permitir trabajar con un sistema de casas iguales y que nos va a permitir hacer este tipo de, digamos que podemos hacer este tipo de, ¿cómo lo diríamos? Como de herramienta que llegue a todos y cada uno de nosotros. Vamos a tratar de solucionar preguntas a todos ustedes. Entonces lo más importante de este momento es que ustedes compartan, pueden hacer sus preguntas, pueda tratar de solucionar las preguntas al aire. Por favor les pido que compartan, le den un like o compartan, que vamos a estarlo sosteniendo en la medida en la que nosotros vayamos avanzando con nuevas y nuevas y nuevos temas y nuevos temas. Como les decía, no pretendemos ser un taller, pero sí pretendemos dar luces en lo que es la astrología. En ese contexto, pues va a haber temas, digamos que muy fáciles, muy simples, muy sencillos, por ejemplo, fases lunares o por ejemplo, de repente vamos a tener un tema como los tránsitos planetarios, o vamos a tener un tema un poquito más específico como lo que es, por ejemplo, la progresión lunar natural. Vamos a trabajar de repente en algún día algún arco solar. Vamos a trabajar, por ejemplo, en algún día qué significa, por ejemplo, o cuál es la naturaleza esencial de algún planeta. Entonces vamos a ir trabajando temas muy específicos y muy particulares de la astrología y que los vamos a ir compartiendo. En ese contexto de poder compartir con ustedes, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a empezar o empezaríamos con algo como de dónde viene la astrología, qué es la astrología y de dónde viene y para dónde va. En este contexto es muy importante tener en cuenta que la astrología tiene muchísimas visiones, que tiene visiones muy particulares como por ejemplo la visión médica, en donde pues como todos ustedes saben, habrá digamos que escuelas astrológicas que se dedican única y exclusivamente a trabajar la parte de la parte de la medicina. También tiene unas visiones que son más interesantes aún, o que me parecen muy interesantes, por lo menos a mí, que son, por ejemplo, aquellas visiones que tienen que ver como con esa parte espiritual, trascendental, cuando hablamos de chakras, cuando hablamos
las glándulas y cuando hablamos de qué planetas corresponden con cuál. En ese contexto de ideas, pues nosotros vamos a tener muchísimos temas. Vamos a trabajar, por ejemplo, el tema de cuál podría ser, por ejemplo, el planeta que aplica para cuál chakra. En ese contexto es muy importante, o es muy interesante por lo menos para mí. Pero nosotros también podemos, o vamos a trabajar algo que se llama el día a día en la astrología. Podemos trabajar, por ejemplo, temas, o que vamos a ver específicamente y de manera particular, cuáles, por ejemplo, podrían ser situaciones específicas cuando hablamos en astrología de los escenarios particulares de cada uno de nosotros. El escenario del dinero, el escenario de la comunicación, el escenario de la pareja, el escenario del matrimonio. Es decir, tratar de hacer o de especificar o de trabajar de manera particular cada uno de estos escenarios, a mí me parece que es muy importante porque nos va a permitir un día a día. No queremos hacer como algo que definitivamente nos dé mucha información pero que no nos defina nada, sino trabajarlo particularmente. Y hay algo que quiero hacer en este escenario, y es trabajar sobre las cartas directas de cada uno de nosotros. Entonces ustedes se pueden comunicar, pueden colocarnos los mensajes, pueden colocar sus datos y vamos a irlos trabajando video tras video. De repente vamos a colocar algún caso particular, algún caso personal que ustedes quieran verlo y nosotros lo podemos trabajar acá. Esto en el contexto de que obviamente si vamos a colocar un caso particular, pues primero que todo ustedes deben estar como conscientes de que vamos a colocar un caso de cada uno de nosotros y lo vamos a colocar como un ejemplo. De cierta manera lo vamos a exhibir, entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Y en ese contexto, pues es muy importante saber que la astrología es trascendental, que la astrología pues es muy particular, es muy personal. En la astrología normalmente nosotros hablamos de que el signo Libra o el signo Escorpio o el signo Virgo o el signo Leo, y entonces la gente piensa que eso es toda una carta natal y pues no hay nada más alejado de la realidad. En ese contexto tenemos un ascendente que es muy importante, podríamos decir que es como un 30% del valor de la carta. Tenemos un signo lunar que es otro 30% del valor de la carta y tenemos el signo lunar que es otro 30% del valor de la carta. Entonces nosotros aquí encontramos que la astrología es supremamente compleja a la hora de que tiene muchos ingredientes y cómo se combinan. De eso se trata este espacio, de tratar de que la gente tenga una luz de lo que es una carta natal y tenga una luz de que la persona es tan independiente como una huella digital o tan particular como una huella digital. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, y de eso se trata este canal, de que vamos a ir trabajando poco a poco, especificando, mirándolo, observándolo y viendo cómo en una carta natal, pues en este caso coloqué como ejemplo mi carta natal, y entonces vamos a ver y vamos mirando cómo los espacios o los modelos o los tiempos van variando. Entonces nosotros no solamente tenemos unos tránsitos, sino que también tenemos unas etapas psicológicas, sino que además tenemos unas formas de medir una carta natal y sus momentos en particular de cuándo se cumplen las cosas. Pero de cualquier manera lo que pretendo en este espacio es mirar que en realidad el ser humano crea su destino, o crea su camino por lo menos. Yo no sé si su destino, a veces podríamos decir que el destino está escrito, a veces podríamos decir que el libre albedrío existe, a veces podríamos decir que nosotros vinimos a cumplir una misión X y listo. Eso es lo que pretendemos aclarar con este espacio de astrología. La astrología es la madre de las ciencias. Hoy por hoy se dice, por ejemplo, que hay unas escuelas, o se dice no, existen unas escuelas que se dedican únicamente a esa parte trascendental, a esa parte incluso otras psicológica, y qué efectos o qué impacto tienen en nuestro día a día. Pues bueno, de eso se trata este espacio, se trata de aclarar todo este tipo de cosas, se trata de que nosotros vayamos participando, y yo espero, este José Antonio que ustedes están mirando, espera que este mensaje que llegue sea lo más
sencillo posible, lo más práctico posible. Que cuando hablemos de un espacio la persona entienda de qué es este espacio. Este espacio requiere obviamente de que ustedes compartan, de que ustedes lo hagan conocer, de que ustedes lo muestren a otras personas, pero que ustedes también participen, que sean activos, que sean una parte activa en este espacio. Entonces es muy importante para este espacio que ustedes compartan esto que yo pretendo dar, que es un conocimiento que, como lo digo, no pretendo ser, digamos que la última palabra, pero sí pretendo darles a través de lo que he aprendido en estos años de práctica, que son muchos años de práctica, poderles dar a ustedes como una herramienta y que ustedes vayan captando lo que es esta maravillosa astrología. Estamos en una era que se llama la era de Acuario, y en esta era la astrología va a ser conocida y va a ser una era en la que la libertad, la independencia, el quitarnos cargas de encima van a estar de moda. Entonces, esta es una era de un despertar, y de un despertar para nosotros que ha venido apareciendo a mi gusto desde los 60. Para otros todavía faltan 100 años o 120, 130 años, pero que ustedes en su mundo personal y en su vida personal lo tienen que ir experimentando, y es a ustedes los que directamente, y son ustedes los que directamente van a decir, no, sí, mira, mi vida está cambiando, en mi familia ha habido cambios, en mi mundo ha habido cambios. Esa es la función de este espacio, que ustedes se identifiquen. No es como que en 1920 empezó para todos, en 1960 empezó para todos, sino que puede ser que para uno de nosotros haya sido particular y haya sido, no sé, ayer, mañana, o haya sido hace 10 años, o hace 20 años, pero ese es el espacio particular que pretende la astrología, o que pretende este canal mostrarles a todos ustedes. Acuérdense que también me pueden encontrar, o que también estamos haciendo participaciones directas en José Antonio Astrólogo en el Facebook, donde pretendemos solamente hacer videos, interactuar. En este espacio vamos a colocarlos, digamos que vamos a colocar esa información para que ustedes la tengan, pero si quieren participar más en vivo en el Facebook, José Antonio Astrólogo, ahí vamos a hacerlo en vivo. Es decir, ustedes van a estar ahí preguntando, vamos a estar interactuando directamente, pero aquí a través de pueden también colocar sus impresiones, pueden colocar sus temas favoritos para tratar, pueden de cierta manera aportar en cuanto a que falta aquello, sobra aquello, de todo eso. Se trata de que la persona interactúe consigo misma, que es la astrología, que es su carta natal, que es una herramienta día a día. Eso es lo que pretendo con este canal. Bueno, por hoy los dejo. Por hoy les doy un abrazo, les agradezco por estar aquí conmigo, estar en este espacio. Les recuerdo, compártanlo, hablen de él, muéstrenlo, y por favor sean ustedes partícipes de esta herramienta. Bueno, un abrazo y muy buen día.